Bienvenidos una vez más a Subtextos. Este es el segundo capítulo ya de la tercera temporada. Vamos con todo. Y bueno, pues el día de hoy tenemos como invitado a alguien que ya es recurrente en este programa. Es Alejandro Díaz, No profesor sé de la si para UACM. bien, no sé si para bien o para mal, pero aquí andamos. Hola, hola, ¿cómo están? Perfecto, bien. Y bueno, como ustedes ya vieron, el nombre de la película de la cual vamos a hablar el día de hoy, pues es El nombre de la rosa. Esta película pues está dirigida por Jean-Jacques Annaud. Es un director que ha hecho mucho cine, entre ellas me acuerdo de Dos Hermanos, entre muchas otras más. Fue realizada en 1986 y pues sus actores principales son Sir Sean Connery, que falleció a finales del año pasado. Exacto. Un joven, muy joven Christian Slater, Sí. como el pupilo de William de Baskerville. Y bueno, también está también ahí F. Murray Abraham, como un personaje que existió en la vida real, que es Bernardo Gui. Y Ron Perlman haciendo un fabuloso Salvatore. Y Ron Perlman, que hasta ese momento, según yo, solamente lo habíamos visto en La búsqueda del fuego. No sé, creo que sí. Porque Cronos es del 90 y Cronos es, tantos. sí, exacto, Cronos es posterior, entonces sí, seguro de ahí se lo jaló del Toro para Cronos. Sí. Sí. Y pues bueno, en pocas, la sinopsis es un poco sencilla. Sí. Porque al final, bueno, basada en el libro de Umberto Eco, este filósofo y novelista y ensayista y literario italiano. Y pues es una novela negra ambientada en el siglo XIV, 1327 para ser exactos. Sí. Es una novela de detectives. Ni más ni menos. Hay un asesinato en una abadía benedictina, que tiene que resolver William de Baskerville junto con su pupilo llamado Atzo von Melk. Pues ahí inicia la historia y pues es el pretexto como para hablar de muchas cosas, ¿no? Tanto en la novela como en la misma película. Es el pretexto que usa Umberto Eco para hablar de muchísimas cosas filosóficas y culturales. Históricas y que no tienen que ver solo con la Edad Media, sino que son actuales, que son recurrentes, como tú lo decías, es decir, nos enfrenta ahí a problemáticas que no son exclusivas de la Edad Media, sino que las tenemos ahí presentes, que estaban presentes a finales del siglo XX, en la década de los 80, y que ahora siguen siendo muy, muy actuales y de las cuales vamos a platicar. Exacto, ¿no? Y pues empezamos con el principio. Una de las ideas más recurrentes dentro de esta película es el enfrentamiento o encaramiento que tiene la fe y la razón, ¿no? Incluso desde antes de la Edad Media, pues ya los filósofos griegos hablaban sobre esta dualidad entre el logos y el mundo de las ideas, ¿no? Y el mundo real, todo eso, pero es en esta época, en la Edad Media, en la que se habla sobre fe y razón. Y pues un poco para entrar en contexto, el debate entre fe y razón en la Edad Media tiene sus dos máximos exponentes en San Agustín de Hipona y en Santo Tomás de Aquino. De Aquino, justamente. Sí. Y bueno, por una parte, San Agustín de Hipona propone que tanto existe fe en la razón como existe razón en la fe. Exacto. Pero la fe es clave para fundamentar la razón, ya que la fe no necesita una justificación exterior para poder darse por sentada. Es lo que llamamos un dogma. Sí. Y pues eso, ¿no? La fe se encuentra en... La fe es este dogma pues porque es divina y viene del alma, que también es divina. Y por su parte, Santo Tomás habla de que él sí distingue la verdad teológica de la verdad filosófica. La verdad teológica tiene como sustento la fe y la verdad filosófica tiene como sustento la razón, pero las dos proceden de Dios. Efectivamente. Y lo que diría Santo Tomás es que la chipocluda es la fe, porque si la razón, si el filósofo está equivocado es porque él se equivocó, ¿no? Claro. Y acá también lo que habría que mencionar, esto que ya tú también explicas, es con quienes se quieren identificar a ambos filósofos, estos que son los dos grandes filósofos de la Edad Media,
sin menospreciar a los demás, pero estos son las cabezas más visibles, es que efectivamente San Agustín estará mucho más identificado con Platón y con el racionalismo platónico, evidentemente cristianizado, y Aquino estará mucho más identificado con Aristóteles, el empirismo aristotélico, evidentemente cristianizado. De hecho, la gran, enorme labor de Santo Tomás de Aquino va a ser traducir completamente, traducir no en un sentido de idioma, sino traducir justamente del paganismo griego a el cristianismo romano, todo Aristóteles, convirtiendo la filosofía aristotélica en parte de la teología. En la escolástica. En la escolástica, ni más ni menos, efectivamente. Y justo es lo que vemos en la película, ¿no? Esta traducción que se hace en esta abadía de textos griegos, que justamente al traductor griego es a uno de los que asesinan por todo este problema con un libro, que es la Poética de Aristóteles. Es efectivamente Aristóteles ahí omnipresente, ¿no? No hay manera de escaparse de Aristóteles en el siglo XIV. Exacto, y pues a final de cuentas esta fe y razón también se ve representada en la película a través de los personajes, ¿no? Por una parte, bueno, Guillermo de Baskerville es el que más representa esta interacción entre la fe y razón, porque él es científico, ¿no? Bueno, él es un protocientífico, por así decirlo. Protocientífico, sí. Porque lo vemos desde el principio, ¿no? Como al llegar a la abadía saca unos instrumentos que tiene que tapar a la vista de los frailes, pues porque tal vez no sean muy del agrado de ellos, ¿no? Saca un astrolabio y saca un compás o una escuadra, algo, unos instrumentos. Instrumentos astronómicos que proceden de Medio Oriente. Exacto, de la matriz cultural musulmana, y por lo tanto podrían considerarse perfectamente heréticos y meterse en un problema con la Inquisición, ¿sí? Exactamente, y de ahí pasamos a, bueno, teníamos estos dos grandes postulados de la fe y de la razón, para llegar a uno de los que más, de los filósofos, pues, que más pueden inferir en la trama de la película, ¿no? Que es Guillermo de Ockham. Sí. Que por cierto era franciscano. Que era franciscano y que, por lo que cuentan, los múltiples trabajos que se han ocupado ahí sobre todo de la novela, no tanto de la película, pero sí de la novela de Eco. El propio Eco en alguna entrevista admite que pensó en colocar a Guillermo de Ockham como el personaje de la novela y que decidió no hacerlo simple y sencillamente porque le caía mal, ¿no? Que él era antipático, le resultaba antipático, y sin embargo sí aparece muchas veces citado directamente por William de Baskerville en la novela. Incluso William de Baskerville se llama William por William de Ockham. Y se apellida Baskerville por algo que vamos a platicar un poquito más adelante. Sí. Ahorita que llegamos a Ockham y que vamos a hablar de él, quiero regresar un poquito sobre la cuestión del debate, que ya tú bien nos colocaste en contexto, sí. Y hacer hincapié en que este debate o la naturaleza del debate, o más bien lo quiero poner más claro, debatir es propio de la Edad Media. Al menos en los ambientes intelectuales, no se puede entender el ambiente intelectual de la Edad Media sin el debate, ¿no? El debate es una característica del ambiente intelectual de la época, pero trasciende tanto el campo filosófico como también el campo teológico. En el caso de la novela y de la película, este debate va a tocar elementos mucho más terrenales, como es la política, ¿no? Sí. Una política que evidentemente está mezclada indisociablemente con la teología, con la autoridad religiosa, y justamente tienes tú toda la razón cuando dices es una novela negra. Esta es una novela de detectives, y no lo decimos en plan peyorativo, evidentemente. No, para nada. Para nada, yo adoro las novelas detectives, son las que más disfruto. Pero como un tema secundario está ahí el debate, ¿no? Un debate que va a enfrentar no solamente a estas dos escuelas filosóficas que tú acabas de explicarnos muy bien, sino que va a enfrentar a visiones de lo que tiene que ser la vida monástica, visiones de lo que tiene que ser la vida religiosa. Por un lado serán los franciscanos, por otro los dominicos,
y que va a tener que ver también con una disputa política que está ahí claramente marcada en el siglo XIV. Por un lado, los Sí. franciscanos van a ser partidarios en este debate de... son aliados, por decirlo de alguna manera, de Ludovico IV de Baviera, el emperador del Sacro Imperio, ni más ni menos, y por otro lado los dominicos, que serán partidarios del Papa, en una disputa que tiene que ver con lo político, que tiene que ver con quién detenta el poder en Europa, ni más ni menos, Uh-huh. pero que depende de una cuestión teológica. Sí, sí, y justo, como tú dices, la importancia del debate reside en que no habría historia sin ese debate, ¿no? A final de cuentas, Exacto, Guillermo sí, de Baskerville, junto con su pupilo, llegan a esta abadía por el debate, ¿no? sí, Por esta reunión, este cónclave que va a haber entre estas órdenes religiosas para ver cuál es el futuro de la orden franciscana. así es, sí. Si se convierte en una secta, porque le quitan la aprobación, el Papa le quita la aprobación, o si siguen con estos ideales que ellos tienen, ¿no? Exactamente. Y esos ideales que ellos tienen, insisto en esto, tienen que ver con qué está pasando en el siglo XX que Humberto Eco escribe esto y qué está pasando en la actualidad y con una discusión que es universal y que es atemporal. Sí. La cuestión de la riqueza y de la pobreza. Justo ahí podemos darle una revisión, ¿no? A las órdenes religiosas que aparecen dentro Adelante, de la sí. historia. Uh-huh. Por una parte, justo ya lo habíamos mencionado, los franciscanos, a los cuales es la orden a la cual pertenece Guillermo de Baskerville y Etzo. Alzo de Melk. Uh-huh. Atzo de Melk, bueno, ellos tienen un ideal de pobreza, Sí. viven a través del trabajo y de la mendicidad, Uh-huh. y lo vemos, ¿no? Sus ropas son pobres, por así decirlo, ¿no? Son de tela no teñida, telas rústicas, por así decirlo. Están los benedictinos, que son como los huéspedes, no, los anfitriones de este debate, Así es, sí. son los que controlan esa abadía, Uh-huh. ubicada en Italia. Su frase era, su lema era ora et labora, ¿no? Ora y labora. Uh-huh. Reza y trabaja. Así es. Y por otra parte están los dominicos, que pudiera ser una de las órdenes religiosas con más historia, o de las que pudiéramos más hablar de todo este conglomerado de órdenes que hay en la fe católica. Uh-huh. Y pues fue la que por medio de una bula papal tenían la comisión de perseguir a todos los herejes, ¿no? A través de la Así Santa es. Inquisición. Ni más ni menos. Entonces eran los encargados de la Santa Inquisición. Y pues todos tenían ropajes diferentes, ¿no? Era su manera de verlo, ¿no? Los dominicos los podemos ver como con una bata blanca, con hombros negro, Sí. y los benedictinos son totalmente negros. Efectivamente. La cuestión económica ahí está ya claramente planteada. Nosotros, si recurrimos un poquito a nuestras clases, por ejemplo, de historia de México, vamos a encontrar que ambas órdenes religiosas van a tener mucha importancia en la historia de la colonización y de la evangelización en nuestro territorio. Uh-huh. Pero incluso ahí podemos ver justamente estas diferencias, ¿no? Esta vocación mucho más hacia el pobre de los franciscanos y el caso de los dominicos que, al menos en el caso de México, se caracterizaron por ser grandes hacendados. Es decir, la acumulación de grandes extensiones de territorio que explotaban económicamente, produciendo enormes riquezas. Eso es herencia europea también, eso viene de Europa y eso está presente en este debate. El gran debate sigue siendo no si los franciscanos deben de dejar pobres, sino más bien si los dominicos deben de dejar de ser ricos, y no solamente los dominicos, sino en general todo aquel que pertenezca a la Santa Madre Iglesia. Sí, ¿no? Y hay un debate muy, bueno, las palabras que se dicen en la historia, en la película, pues son muy interesantes, ¿no? Y es curioso cómo se empiezan a basar en el Testamento, bueno, en la Biblia, ¿no? En las escrituras, para poder decidir si sí o si no dejan los votos de pobreza, ¿no? O de tener esta acumulación de riqueza. Claro. Es muy interesante esa parte histórica, por así decirlo, que toca el nombre de la rosa.
para poder entender un poco más, pues, también, como tú dices, ¿no? Todo el problema, no problema, sino la situación económica a través de la religión. Que justo, ¿no? Ahorita en tiempos de pandemia las iglesias están pidiendo, ¿no? que se les done, ¿no? Porque están en la pobreza extrema, porque ya no tienen ni siquiera para comer. Perdieron el negocio, pues. Pues ¿no? sí. Claro, y que este contexto histórico, ya nada más para concluir con esto, insisto en que va mucho más allá de un debate teológico, porque en el fondo, si los franciscanos con su pobreza apostólica ganaban el debate, es decir, si lograban imponer su opinión de que Jesús había sido pobre y por lo tanto todo representante de Jesús en la tierra tenía que ser pobre, esto implicaría que no debería tener ningún tipo de posesión, no solo Sí, material, sino tampoco ningún tipo de posesión política, por decirlo de alguna manera. Es decir, exacto. están abogando por la separación del poder teológico y del poder político, lo que terminaría convirtiendo al Papa únicamente en un representante teológico sin ningún tipo de poder político. Y entonces justo esto de lo que nos está hablando es de esta oposición entre el imperio del emperador y el papado, que va a marcar en buena medida esa parte de finales de la Edad Media y de inicios del Renacimiento. Sí, no, y justo lo que dices, ¿no? El siglo XIV es ese límite, esa frontera entre la Edad Media y el Renacimiento, ¿no? Justo Así es. es una época convulsa para Europa, por lo Sí. menos, porque acaban de pasar por pestes, están en guerras, hay debates filosóficos y teológicos muy interesantes. Pues justo Que este no están, que es están uno de ya ellos. casi, que están ya casi como una premonición del gran cisma que se vendrá poco después con la reforma luterana, ¿no? Ujú, exactamente. Pues bueno, pues en este contexto histórico es cuando pasa esta historia y pues este debate teológico también pasa a los debates personales que tienen los personajes entre la fe y la razón. Y volvemos a retomar un poco ya a Guillermo de Ockham, que postulaba, uno de sus postulados es justo la navaja de Ockham, ¿no? O el principio de parsimonía, Uh-huh. que de manera textual decía que en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Y esto es un término o un principio que aplican todos en algún momento de la historia del nombre de la rosa, ¿no? Exacto, sí. Lo aplica Guillermo de Baskerville como buen detective, pero también pareciera que en este asesinato, Uh-huh. también parecería que, o sea, mientras que Guillermo de Baskerville utiliza lo que para él sería la manera más sencilla, que es, pues, se suicidó, Uh-huh. que es el postulado más sencillo para él, ¿no? Pero para los franciscanos, para los monjes, pues una baja de Oham es que hay un ente diabólico en la abadía, ¿no? Así es, el maligno está ahí haciendo de las suyas. Entonces este Sí, también se convierte en un debate, ¿no? Es un ente diabólico el que empieza a matar a los hermanos, a los frailes dentro de la abadía, o es una conspiración como más personal o más eh, humana la que hay dentro de esas paredes, ¿no? Entonces ahí justo es el manejo de este principio de parsimonía, el cual lleva pues la mayoría de las decisiones que suceden en la historia, ¿no? así es. Sí, como tú lo mencionabas ya hace un momento, el personaje este de Guillermo de Baskerville está basado en Guillermo de Ockham, pero también tiene rasgos ahí del pensamiento de Roger Bacon. Ambos franciscanos y ambos, desde el punto de vista filosófico, nominalistas, como tú ya lo mencionabas hace un rato, es decir, Exactamente. cargados hacia el empirismo y por lo tanto más proclives a no dejar que grandes teorías sean las que dominen la explicación, sino basarse mucho más en la fuerza del descubrimiento. Sí, sí, un poco para entender el nominalismo, pues postulaba que no había nada general, que todo eran particularidades, ¿no? Exacto. En comparación del platonismo, sí, de este racionalismo platónico que hablaba de que había un mundo de las ideas, un mundo abstracto, y un mundo general, por así decirlo, del cual se desprendían como las ideas particulares, Uh-huh.
pues las ideas de Guillermo de Ockham hablaban sobre todo lo contrario, ¿no? Así es. Las particularidades llevaban a generalidades. Así un poco es. más así, de lo particular a lo general, justamente. Un conocimiento más inductivo y, por otro lado, lo que había prevalecido con la escolástica, que era el universalismo, ¿no? Exactamente. Sí. Y esto también es lo que da justo el paso a la nueva juego, como que se vuelve un poco controversial, pues porque muchas veces la elección más simple no es la explicación más simple no es la teoría más válida. No es necesariamente verdadera, efectivamente. Sí, lo que plantean el precepto del criterio de parsimonia o criterio de economía de Ockham, la famosa navaja de Ockham, es que lo esencial no debe de multiplicarse sin necesidad. Eso es lo que dice Ockham, ¿no? Es decir, que si yo tengo, como tú ya bien lo dijiste, dos hipótesis que ambas pueden explicar un hecho con igual certeza, exacto, entonces yo no puedo quedarme con ambas, evidentemente, tendría que elegir una u otra. Y el criterio que dice Ockham debe de prevalecer para elegir entre estas dos explicaciones debe de ser el de la más sencilla, debe de prevalecer la más económica, pues por decirlo de alguna manera. Exacto, y muchas veces la teoría más simple es la menos correcta. Así es. Sí. El problema es que luego se simplifica demasiado este precepto de Ockham y pareciera que se está traduciendo mayor simplicidad como criterio de verdad, y no lo es. Ockham lo que planteaba era que normalmente la explicación más sencilla es la más probable. Eso no implica que sea siempre la verdadera, ¿no? La historia de la ciencia nos puede dar un montón de ejemplos para contradecirlo, para refutarlo, pero también seríamos injustos con Ockham. Ockham no era un científico moderno, ¿no? Sí, definitivamente no. Ahorita ya sabemos que la complejidad es como lo que rige las vidas de todos los seres humanos, de todo el universo, pero a final de cuentas en el siglo XIV, siglo XIII, en el momento en el que Ockham hace esta teoría, pues era un mundo completamente diferente. Pues justo, ¿no? Se llega a malentender esta teoría, este principio, para convertirlo en una filosofía simplista. Sí. Aunque bien aplicada, se puede generar una epistemología moderna. Sí, definitivamente aquí, otra vez, yo siento que la invitación de Eco en la novela y lo que encontramos en la película con el personaje de Baskerville es una invitación al conocimiento sin prejuicios, ¿no? Un conocimiento que dé mucho más peso al poder del descubrimiento que a las ideas preconcebidas, pero sin que esto implique necesariamente un dogma. En ese sentido, como tú ya lo acabas de mencionar la palabra, es una epistemología que ya podríamos considerar moderna, ¿no? Sí. Sí. Y pues eso es la navaja de Ockham, que es un principio que se utiliza, como ya lo había hecho en muchas ocasiones en la película. Incluso la Inquisición lo ocupa, ¿no? Para ellos es más fácil o más sencillo decir que es un hereje a dar otras explicaciones, ¿no? Sí, puede entenderse de esa manera, sin duda, sí. Pero, pues, ese es uno de los postulados. No olvidar también que, tú lo acabas de decir también, la Inquisición lo utiliza, no hay que olvidar también que se menciona que Guillermo de Baskerville tiene un pasado como inquisidor. Exacto, sí, ¿no? Y justo hablando de este contexto histórico, tuvo que pedirle un perdón o el apoyo del emperador para que la Inquisición no se lo llevara entre las patas. Y es bien interesante cuando Adson le pregunta cuál es su relación anterior con este personaje oscuro que es Bernardo de Cuy. Baskerville le cuenta que trabajó con él como inquisidores juzgando a un hombre acusado de traducir un libro del griego que contradecía las escrituras. Y utiliza esta frase, le dice, se trataba de un libro o de libros que contienen un saber distinto al de la iglesia. Sí. En ese sentido, me gusta la expresión de un saber distinto porque Guillermo de Baskerville no está eligiendo entre esos dos saberes.
está aceptando que son distintos, justo como tú lo mencionabas hace un rato, que es la propuesta de Aquino, ¿no? Hay cosas que Exacto. uno puede conocer a través de la razón y otras que se conocen por la fe. Y no necesariamente tiene que haber oposición entre ambas y no necesariamente una tiene que prevalecer por encima de la otra. Sí, sí, al final Humberto Eco a través de Guillermo de Baskerville le hace una crítica sí, al fanatismo, ¿no? Al fanatismo Sí, religioso, al exacto, fanatismo de sí. cualquier doctrina, ¿no? Eso, Justamente, bueno, un fanatismo que podría verse en la cultura científica, ¿no? exacto, El justo lo dices. de meditar otros saberes por el simple hecho de que creemos más en la ciencia. Exacto, la postura es justamente esa, ¿no? La invitación al conocimiento sin prejuicio, es decir, a un conocimiento que no acepte dogmas, Sí, ¿no? al Que final de sea siempre cuentas, abierto. hay dos frases que dicen, no estoy muy seguro si las dice el mismo Guillermo. La primera es que hay ideas que nos harán dudar de la palabra divina, ¿no? Claro. Exacto, sí. Y hay otra que sí se me acabó de grabar, que dice, todos somos herejes, o todos son herejes, ¿no? Como diciendo que todos somos herejes en potencia. Con respecto a algo, sí, con Ajá. respecto a un dogma, siempre. Siempre que haya un dogma tendrá que haber herejes, definitivamente, Y sí. lo vemos en la misma historia, ¿no? Al final de Sí, cuentas, la Santa Inquisición, bueno, sí, la Santa Inquisición busca, pues, acusarte de algo, ¿no? De lo que sea. claro. Ujú. Este, y sí, al final de cuentas, pues esa es la crítica que hace Humberto Eco a través de Baskerville y de esta historia, ¿no? El creer fervientemente o sin cuestionar o sin criticar una idea, pues va a provocar que haya otros herejes, ¿no? Que no son herejes, sino que son otras personas que tienen otro punto de vista. Exacto, En ese sí. momento eran los árabes o los dulcinianos, Los o en dulcinianos, algún sí. momento hasta los jesuitas, o ese tipo de personas, pero pues en la vida actual pues pueden ser pues incluso otras culturas. Sí. Aunque ahí el término hereje refiere a alguien que va en contra del dogma que él mismo ha aceptado o debería de aceptar. En ese sentido, por ejemplo, los árabes eran considerados no tanto como herejes, sino como infieles, Ok, pero Baskerville, por ejemplo, al utilizar los instrumentos astronómicos de los árabes, podría ser considerado como hereje. ¿Por qué? Porque él ha aceptado la matriz religiosa cristiana. Él pertenece, pues. El hereje es aquel que pertenece y que reniega aquello de lo que pertenece. Los árabes no pertenecen, por lo tanto pueden ser infieles más que herejes. Es mucho más grave ser un hereje que ser un infiel. definitivamente, sí, 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 sí. sí, Sí. Y aquí podemos pasar a uno de los personajes como más interesantes que no hemos tocado tanto, que es Jorge de Burgos, sí, sí, sí. que no es el abad, pero es como lo dice Guillermo, ¿no? Es como el líder espiritual Así de la es. abadía, ¿no? Es el más anciano de los monjes, está ciego Ujú. y es que ni siquiera es el dueño de la biblioteca o el administrador de la biblioteca, No es el bibliotecario, pero tiene una relación bastante cercana con la biblioteca, sí. ¿sí? Y pues es ese personaje que a final de cuentas recela del conocimiento. No recelar en razón de que huya del conocimiento, ¿No? sino que recela de la protección del conocimiento para él, y lo dice en una de sus últimas palabras, ¿no? Estamos aquí para preservar el conocimiento, Exacto. no para buscarlo. Exacto, es una cuestión de actitud ante el conocimiento. No es una, no es una cuestión de rechazo del conocimiento, sino justo de cuál es la actitud que tú tomas ante el conocimiento. Y era Dice una, Burgos, hay que sí, preservarlo, y era una no hay que actitud, buscarlo. sí, sí, y era una actitud muy propia de la Edad Media, ¿no? Claro, sí, eh, Justamente creemos en la Edad Media como esta época de oscurantismo, pero a final de cuentas no es que haya sido totalmente oscuro o que se hayan olvidado las ideas de las épocas antiguas, sino que se recelaba el conocimiento tanto que solamente quedaban las abadías. Después, un así poco después es. en las universidades, ¿no? Quedan anexos Anexos, de estas sí. abadías, pero que a final de cuentas una persona o un siervo sí, cualquier persona no tenía acceso a esos libros, No, ni me, siquiera los mismos monjes en algún momento.
Así es, mencionas esto de las universidades y eso también me lleva nuevamente a la cuestión del debate y de los bandos que hay en el debate, ¿no? ¿Sí? Baskerville, en este caso, que además es inglés, ¿no? Estaría mucho más identificado con la Universidad de Oxford, que depende de los franciscanos, y la Inquisición estaría mucho más cercana a la universidad que en la época representa justamente esta actitud de preservación del saber y no tanto de su búsqueda, como va a ser la Universidad de París, ¿no? Exacto, sí, sí. Sí, Y a final de cuentas, pues eh, podemos ver que estos monjes, pues justo, lo hablamos desde el principio, ¿no? Justo lo que hacen es traducir textos griegos y de otros lugares, pero no para difundirlos, o no para socializar el conocimiento, ¿no? Sino no, para preservarlo, sí. de alguna Preservarlo forma, para la sí. propia iglesia, evidentemente, sí. O para aquellos que pudieran pagarlo, que tampoco eran tantos y tampoco era que hubiera muchos interesados en los libros. Recordemos que los libros, al ser obras de artesanales completamente, eran objetos sumamente valiosos, no solamente desde el punto de vista intelectual, también desde el punto de vista económico. Y tú lo dijiste hace un rato, la divisa de los dominicos era ora y labora. Una de las labores que se llevaban a cabo, de los benedictinos, perdón, era ora y labora. Una de las labores que se llevaban a cabo en la abadía era justamente esta de copistas. De hecho, cuando vemos nosotros la película nos damos cuenta que es donde más se elabora, es decir, es el centro es el corazón de la vida de la abadía. Uh-huh. Y se está preservando el conocimiento, se están copiando los textos griegos, pero no únicamente se están copiando los textos que tienen que ver con la teología, se están copiando todos los Todos. textos griegos que puedan llegar, hablen de lo que hablen. Por eso está ahí la poética de Aristóteles, que además hay un debate ahí acerca de si es un libro que existió o no, porque no queda claro, no se conserva hasta la actualidad, como sucedió con muchas otras obras de la antigüedad Sí, griega, y las que se conservaron justamente gracias a la labor de estas personas. Es una labor de preservación y que podía tener también un interés económico porque podía haber quien comprara esos libros, pero como tú bien lo señalas, no se trata de ofrecer este conocimiento a todo mundo. Para empezar, porque evidentemente los niveles de alfabetización pues no existían, pues. sí, sí, justo eso. Y a final de cuentas, pues también la iglesia o la abadía en turno decidía qué temas o qué libros Se traducir, copiaban. ¿no? Exacto, Y justo está sí. el ejemplo más claro en la película, ¿no? El libro sobre la risa, que es justo la poética de Aristóteles, Uh -huh. pues pudieron haber decidido no traducirlo o no copiarlo, pues porque justo lo que dice Burgos, ¿no? Si permitimos a la gente que se ría de algo, pues al final de cuentas se van a terminar riendo de Dios, De Dios, efectivamente, que es, sí. que es es una idea muy fuerte, ¿no? El argumento de Burgos es que la risa asemeja al hombre al animal, Uh-huh. ¿no? Y el contraargumento de Baskerville va a ser que los animales no se ríen, ¿no? Lo cual Exacto. es un debate bien interesante. Otro debate. Otro debate, ¿sí? El lenguaje ahí es importantísimo. Pero finalmente, lo mencionas, lo señalas muy claramente, ¿no? La preocupación de Jorge de Burgos es que existan libros, que existan textos que socaven la autoridad teológica, ¿Sí? que, que inviten al hombre a pensar por su cuenta, ¿no? Y que se olvide de lo que tiene que seguir, no por razón, sino por fe, creer. ¿No? No es lo mismo creer que conocer. Sí, y al final de cuentas es el problema que tiene Jorge de Burgos, ¿no? Si nosotros dejamos de resguardar este conocimiento, pues va a haber gente que pueda leer y que tenga esa oportunidad de criticar, ¿no? Así De hacer es. este razonamiento, ¿no? Más allá de un dogma de fe, pues poder pensar si es cierto o no lo que se decía en las iglesias de ese Sí, momento, ¿no? así, sí, sí. Y entonces eso convierte a Jorge de Burgos en uno de los personajes como más interesantes, ¿no? Porque al final de cuentas es el que representa la idea de este catolicismo conservador, ¿no? Conservador en cuanto a que quiere conservar todos sus ideales
a través de la ignorancia de los demás. Claro, y que ahí hay un guiño, bueno, más que guiño, es descarado el homenaje que Humberto Eco le hace a Borges, Por ¿no? empezar, que es ciego. Es Una ciego. persona ciega. Es ciego más biblioteca, no puede ser más que Borges, ¿no? Y Uh-huh. luego el nombre ya no te deja lugar a duda, es Jorge de Burgos, es Jorge Luis Borges, evidentemente es Borges, pues, ¿no? Que digo, ahí haciendo como un paréntesis, hay otros guiños ahí por la historia. Uh-huh. A otros escritores, no a otros escritores, sino al mismo Humberto Eco. Justo cuando está en el escritorium, Ajá. empieza a ver los libros, perdón, cuando está en la biblioteca, ¿no? Empieza a ver los libros del Beato de Liébana, que bueno, que como curiosidad es uno de los... Humberto Eco es uno de los investigadores, de los que más ha investigado sobre San Beato. Ya. Y dice, con los comentarios de Humberto de Boloña. Ah, pues mira, ahí tienes, sí, yo nunca me percaté de eso, pero evidentemente, Humberto claro. de Boloña es el mismo Humberto Eco, ¿no? Debe ser Eco. Humberto hizo un libro o una serie de textos hablando sobre el Beato de Liébana, ¿no? Y pues Humberto Eco estudió en la Universidad de Boloña. Entonces hay como ese tipo de guiños que utiliza la historia para hablar para hacer referencias, ¿no? A José Luis Borges, a Guillermo de Ockham, a Basque, a los sabuesos de Baskerville. Uh-huh. Ahorita vamos a platicar de eso, ¿no? De la relación de esta novela en particular, de esta película en particular con Conan Doyle y con Holmes. Pues podemos pasar eso. Sí, adelante. Justo es una novela negra al más puro estilo detectives y al más puro estilo de Conan Doyle, ¿no? Uh-huh. Conan Doyle es este escritor que se hizo famoso, entre muchas cosas más, pues por escribir las novelas de Sherlock Holmes, ¿no? Así es. Y uno de los primeros textos que escribe de Sherlock Holmes es Los sabuesos de Baskerville. El sabueso de los Baskerville, el sabueso de los Baskerville, ¿no? Uh-huh. Y es una historia en donde tiene que desenmarañar el misterio de un asesinato. Efectivamente, sí, es clarísima, pues la relación que hay ahí entre Eco y Conan Doyle es muy clara. Eco fue un declarado fan de Conan Doyle y lo podemos considerar a la propia novela, El nombre de la rosa, como uno de esos famosos llamados los apócrifos, ¿no? Uh-huh. Dentro de todo este, podríamos llamarlo así, culto que ha generado las historias de Sherlock Holmes, se pueden distinguir lo que los holmesianos llaman el canon, es decir, aquellas novelas o relatos que Conan Doyle escribió con Holmes como protagonista. Exacto. Pero están además los apócrifos. ¿Qué son los apócrifos? Aquí hay otra referencia a la cuestión religiosa, ¿no? Todos sabemos que los evangelios apócrifos son aquellos evangelios que no son autorizados por la autoridad religiosa. Solamente hay 4, que son Lucas, Juan, Mateo. Marcos y Mateo. En el caso de Holmes también hay un canon, es decir, los especialistas en Holmes han decidido cuáles son las historias en las que aparece Sherlock Holmes que deben de ser consideradas dentro del canon. Pero hay muchos apócrifos, algunos escritos por el propio Conan Doyle, pero otros tantos, muchísimos, escritos por otros escritores que han decidido continuar la historia de Holmes. Algunos inconformes con la manera en que el propio Conan Doyle terminó con las historias de Holmes. Incluso el mismo Conan Doyle tuvo que volver a escribir. Exacto. Mata a Holmes, como lo hemos visto también en las películas, uh-huh, peleando contra su acérrimo enemigo Moriarty. Uh-huh. Pues fue tanto creo que fue el primer fandom, uno de los primeros fandom que provocaron que Conan Doyle tuviera que volver a escribir, ¿no? Y volvió a escribir. Lo vemos también, el ejemplo más claro en la televisión está en la serie, ¿no? En la serie Sherlock, sí, que pues justo matan a Holmes en la segunda temporada y hay otra tercera temporada y hay película y hay todo. Pues sí, así sucede, porque así sucedió con el canon holmesiano. Y también una de las similitudes es que las historias de Sherlock Holmes, en su mayoría, si no es que todas, están escritas a través de la visión de Watson. Exacto, es Watson quien narra. La enorme mayoría del canon holmesiano está narrado desde el punto de vista de Watson. Hay muy pocos de los relatos, y no son los mejores, nótese que soy parte del fandom,
en los que el narrador es el propio Sherlock Holmes. La verdad es que no son los mejores. Y pasa lo mismo en El nombre de la rosa. El texto está escrito por Atzo de Melk, efectivamente, sí. Por eso decía, es de entre todos los apócrifos, es decir, de entre todos los textos que se han escrito, y fíjese, con Holmes como protagonista, podemos considerar El nombre de la rosa como el más célebre, sin que sea Holmes el protagonista, evidentemente, pero todos identificamos a Guillermo de Baskerville como Sherlock Holmes y evidentemente a Atzo de Melk como su Watson. Incluso ahí en la película está la frase esa, ¿no? Una vez la dice, elemental, mi querido Atzo. Ahí ya no nos deja lugar a dudas. Y a mí me llama la atención que en esta relación que te platicaba yo antes de empezar a grabar, entre la literatura y el cine, a mí me parece, es una opinión, ya tú me dirás si coincides conmigo, me parece que resulta bien difícil encontrar buenas adaptaciones de obras literarias a la pantalla grande. Y más cuando son tan difíciles de llevar a las dos dimensiones, ¿no? Bueno, al cine, ¿no? Exacto, sí. Porque hay novelas, digo, ahorita se me viene a la mente, una que también parecería imposible de hacer realidad en el cine, que es el Atlas de las Nubes. Ajá. Que la novela Mitchell. Es de Mitchell, que la novela es una novela impresionante por el nivel de complejidad que tiene en cuanto a las tramas, ¿no? En la novela pareciera una concha, ¿no? Una de estas muñequitas rusas que se van abriendo. Ajá, sí, y se van abriendo. Un nautilus, sí, que van en espiral, sí. Y la manera en la que ya que ya hablamos de las Wachowski en algún momento, que las Wachowski generan esta historia también es diferente, pero también es muy buena. Y también pasa lo mismo con El nombre de la rosa, ¿no? Sí, efectivamente. Es una de las pocas películas que pasa de este puente de la literatura al cine de manera pues exitosa, positiva. Sí. A mí me parece que es una gran adaptación de la novela. Y no pocos cineastas le entraron a la labor de llevar a Sherlock Holmes al cine sin demasiado éxito. Yo podría pensar, por ejemplo, en Buster Keaton hizo una película sobre Holmes, Billy Wilder hizo películas sobre Holmes, y la verdad es que no son películas que uno recuerde. A mí me parece que esta alcanza ese grado de excelencia. Quizás el Holmes que más me viene a la mente a mí, porque logra captar toda la esencia de los libros, es el de Guy Ritchie. En la primera película, no tanto en la segunda. Sí, ¿no? sí. Y porque le mete su feeling, ¿no? También. Sí. O sea, podemos ver a un Snatch en el siglo XIX, ¿no? Sí. Entonces, creo que también es parte de esta genialidad del Sherlock de Robert Downey Jr. y de Jude Law. Pero sí, es una de las pocas adaptaciones que se pueden hacer como que podemos decir que fueron exitosas, ¿no? Sí, pocas películas de Holmes han alcanzado el nivel cinematográfico de esta de Anno, la verdad. Más allá también hablando de la serie de Sherlock, que también... sí, tiene lo suyo, claro. Lo hace muy bien, ¿no? Lo traspasa como un mundo más, a un mundo actual, ¿no? Es la década de los 2000, bueno, la década de los 10 en este siglo, pero también lo hace muy bien. Y sí, justo podríamos encasillar, si hablamos de adaptaciones de Sherlock, aunque sean las apócrifas, pues podemos hablar del Nombre de la Rosa como una de las más exitosas, ¿no? Sí. Me gustaría cerrar con... Podemos hablar de los espirituales, sí, efectivamente, es esta rama de los franciscanos, ¿no? Que son los más radicales en esta crítica que están haciendo, que es bien interesante la crítica, porque es una crítica no solamente al enriquecimiento de las autoridades religiosas, es una crítica también al uso del poder por parte de la jerarquía eclesiástica, pero los dulcinitas o dulcinianos, que se llamaban así por el nombre de su líder, que era el franciscano Dulcino de Novara, también eran acérrimos críticos, fíjate, del feudalismo. Sí, ¿no? Sí, se ponían a la jerarquía eclesiástica, tenían oposición al sistema feudal y hablaban de una igualdad entre sexos, en un siglo y en una época en la cual la mujer se le veía como simple objeto. Sí. Y hablaban de una sociedad igualitaria, ¿no? Fíjate, y esto lo podemos conectar justo con el cierre, que yo quisiera llevarlo hacia allá, que es
las ideas preconcebidas, hemos estado hablando aquí de la importancia de no tener ideas preconcebidas. Las ideas preconcebidas que tenemos acerca de la Edad Media, ¿no? Una edad oscura, una edad en la que todo es pues eso, oscurantismo, hay una imposibilidad de que el ser humano piense por sí mismo, y el caso de los dulcinitas lo que nos muestra es justamente que no. El hecho de que sean perseguidos, el simple hecho de que sean perseguidos ya nos está mostrando que hay otras formas de ver el mundo, hay otras formas de pensar, hay crítica hacia el statu quo. ¿De dónde proviene? Pues evidentemente de aquellos que tienen acceso al conocimiento. No puede ser de otra manera. Pero otra vez, irnos con la idea de la Edad Media, una generalización tan enorme como decir los 10 siglos que duró la Edad Media son una época oscura, me parece no solamente desacertado, sino incluso nocivo. Bastante. ¿Sí? Porque no nos permite entonces entender de manera cabal, de manera coherente, qué es lo que viene después. Porque claro, podemos caer en este juego maniqueo de decir la Edad Media es toda oscuridad y el Renacimiento es todo luz. Sí, y pareciera que por arte de magia o por creacionismo apareció el conocimiento, ¿no? En el siglo XV, en el siglo XIV. Y lo que nos está dejando ver este tipo de historias es cómo las raíces del Renacimiento, si bien están conectadas completamente con el mundo clásico, no podrían haberse fortalecido si no hubieran pasado por la Edad Media, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Y ya sea por este resguardo que hicieron la gente religiosa del conocimiento, que después, como habíamos hablado, ¿no? Pasó a las universidades y de poco a poco, ¿no? Se fue socializando, sí, un poco, podría decirse, ¿no? Aunque había ciertos sesgos económicos, ¿no? Como bien sabemos, no cualquier persona podía, ni siquiera no, evidentemente ni la universidad no era como la universidad que conocemos ahorita, ni cualquier persona podía ingresar a ellas. Pero pues poco a poco, y durante la misma Edad Media, se fue socializando este conocimiento, se fue esparciendo, claro, para que hubiera un boom en el siglo XV. Ahora, podríamos pensar que también ahora cualquier persona puede ingresar a la universidad. Pues tampoco es verdad, ¿no? Y nos separan 6, 7 siglos, ¿Sí? ¿no? Desde entonces. Con eso, si tú me lo permites, con eso me gustaría cerrar, es decir, llevar la charla hacia allá, ¿no? ¿Es de verdad la Edad Media una edad oscura, ¿no? Y entonces ahí surgen varias cosas que yo quiero comentar. La primera es pensar que el autor de la novela en la que se basa la película, Umberto Eco, es un especialista en la Edad Media. Hay una frase de Eco que a mí, el día que la leí, me aclaró muchísimo las cosas. En una entrevista, Eco dice: el mundo actual lo conozco a través de la televisión. La Edad Media la viví. ¿No? Evidentemente entendemos qué es lo que está queriendo decir. O sea, no nos está queriendo decir que ahí se haya metido en una máquina del tiempo para ir a vivir a la Edad Media. La Edad Media la vivió porque es donde ha pasado su vida, investigando, leyendo, conociendo cómo era ese mundo, ¿no? Mientras que el mundo actual le interesa bastante poco, ¿no? Sabe de él lo que ve a través de la televisión, que uno podría imaginarse que en los años 80 Humberto Eco no veía demasiada televisión, ¿no? Ahora, por otro lado, el cineasta, ¿no? Jean-Jacques Hano se asesora para hacer esta película con los mayores expertos en Edad Media que se pueden encontrar, es decir, recurre a Jacques Le Goff y a Michel Pastoureau, ni más ni menos, ¿no? Los dos grandes especialistas de la Edad Media. Okay. Por lo tanto, el fresco que nos van a retratar ahí no es para nada lo que podríamos imaginarnos si hiciéramos caso a este mito de la Edad Media como una edad oscura. Lo que nos muestran, sí, efectivamente, es este debate, y claramente se está haciendo ahí un elogio de la razón. La razón representada principalmente por Guillermo de Baskerville, una razón que se opone a problemas graves como son el de la censura, la superstición, el poder bárbaro de la Inquisición y en general el oscurantismo. Pero entonces tendríamos que preguntarnos si esos elementos a los que se opone la razón en la película son exclusivos de la Edad Media o si siguen existiendo.
Yo creo que censura sigue existiendo en la actualidad. Uy, sí. Superstición sigue existiendo en la actualidad, ¿no? O sea, criticamos mucho la Edad Media porque decimos, y luego también esa es una idea preconcebida que está errónea, toda la gente en la Edad Media creía que la Tierra era plana. Hola, siglo XXI, ¿sí? ¿Cuántos terraplanistas tenemos en el siglo XXI? Como comentario al calce, te puedo decir que justo hoy vi una publicación del CONACYT. El CONACYT es una publicación el 11 de febrero sobre esta conmemoración del Día de la Mujer en la ciencia, del Día de la Mujer y la Niña en la ciencia, y como imagen pone a una huesera. Justo pone, y la retaíla de comentarios inquisidores sobre que juzgaban a estas prácticas Ya como me no lo puedo imaginar. científicas o como Ya, claro. como superchería o como, Claro, sí. es increíble, ¿no? Digo, es un ejemplo de la Inquisición que ya no es manejada por una institución, sino por los mismos individuos de una sociedad. Sí, efectivamente. Y que Y lo es más único que... peligroso. Exacto, y que lo único que terminan mostrando es justamente aquello que pretenden criticar, su ignorancia, ¿no? ¿Sí? Son profundamente ignorantes de cómo funciona el conocimiento en general. Es decir, se han casado con esta idea de que el único conocimiento verdadero y válido es el conocimiento científico, perdiendo de vista que es contextual, es decir, que el conocimiento siempre es situado, que tenemos contando con el conocimiento científico apenas, y fíjense cómo lo digo, apenas 500 años, y cuando digo apenas 500 años lo hago justamente apelando a la historia profunda de la humanidad. Que hay saberes milenarios, ¿no? Hay saberes milenarios. Este saber de los hueseros, de las hueseras, como el de las parteras, es un saber que se ha venido acumulando, transmitiendo y funcionando, eso es lo más importante, por miles de años. Cuando la ciencia apenas tenemos 500 años que está funcionando. No estoy haciendo, no me vayan a juzgar y a quemar en leña verde acá, no estoy haciendo una afirmación anticientífica, no soy una anticiencia, no estoy del lado de los terraplanistas. Es justamente, y me parece que esa es la gran invitación, tanto de la novela como de la película, lo decía hace un rato, el conocimiento debe de ser algo que se aborde desprejuiciadamente. Y críticamente, ¿no? Porque al final... Críticamente, claro, sí. Tenemos que ser conscientes de que la ciencia, que la religión es una disciplina de conocimiento, ¿no? Claro, es una forma de descubrir y de aprender el mundo. Si hay dogma en la religión, perdón, pero también puede haber dogma en la manera en que se plantea la ciencia. Toda fuente de conocimiento, toda matriz epistémica puede ser sometida a la crítica. Y parcialidad. Claro. Digo, lo vemos en la actualidad, ¿no? ¿Cuántos científicos o hacia qué lado de la balanza se puede cargar la ciencia, ¿no? Hablando de la balanza de derechas, izquierdas o de... Es que además está eso. Vivimos bajo el mito, que igual es un mito, de que la ciencia es neutral. Que la ciencia es una forma de conocimiento que está exenta de intereses, intereses políticos, intereses económicos, intereses de clase. Eso es una falacia. La ciencia es una forma de conocimiento. Como forma de conocimiento es construida por seres humanos y los seres humanos son seres sociales. Sí. Viven en sociedades, están sujetos a intereses, están sujetos a preferencias y esas preferencias y esos intereses muchas veces juegan directamente en la manera en que pretenden conocer el mundo. Y está sujeta al poder, a final de cuentas. Claro, pero por supuesto, ¿sí? A quien ostente el poder o quien maneje el poder, pues va a ser quien regule la ciencia de un estado. Y va a ser quien decida quiénes son herejes. ¿Sí? ¿No? Justo como lo comentábamos hace un rato. ¿Qué es una herejía? Justamente la ortodoxia. Aquel que decide separarse de aquello que está establecido. Pero el hecho de que algo esté establecido no necesariamente implica que sea verdadero, ¿no? Definitivamente. En fin, esta reflexión era lo que yo quería terminar haciendo, ¿no? En la película, igual que la novela, no es un alegato en contra de la Edad Media, es un alegato en contra de la censura, la superstición, el oscurantismo. Pero la censura, la superstición y el oscurantismo existen, han existido siempre y existen el día de hoy. A mí me parece que la novela y la película son más bien una exaltación de aquellas cosas que ya existían en la Edad Media y que son
a las que podríamos invitar a acercarnos, a aferrarnos en un mundo que cada vez entra en una vorágine que lo parece ponerlo en peligro. ¿A qué me refiero? Humberto Eco es un amante de la Edad Media, pero es un amante de aquellos aspectos de la Edad Media que él considera valiosos. Es un amante de su riqueza simbólica, por ejemplo, de su arte, de sus discusiones filosóficas. Más que denigrar a la época, trata de exaltar aquellos elementos que él considera valiosos. La figura de Baskerville sí está exaltando la razón, pero no una razón cerrada y dogmática, sino un uso de la razón abierto, crítico, siempre atento al poder del descubrimiento y mucho menos atento al poder de la tradición y de las ideas preconcebidas. Admira la labor de los copistas, que lo que están haciendo sí es preservar un conocimiento, pero un conocimiento que puede ser reeditado, puede ser renovado constantemente. Y me quedo igual con esa poderosísima imagen simbólica de la biblioteca, en toda su belleza, ese laberinto que es la biblioteca, y también la terrible imagen de la biblioteca en llamas, ¿no? Esas son imágenes que no son exclusivas de la Edad Media, que evocan a otros tiempos y que evocan también a nuestra actualidad y que pueden ser interpretados por el espectador de diferentes maneras, ¿no? Y evocando justamente, ¿no? esa biblioteca en llamas, ¿no? Que justamente se quema o se prende en llamas por el fanatismo, ¿no? Exacto. ¿Cuántas veces a través de la historia no hemos visto el conocimiento quemado por el fanatismo? Lo podemos ver en la Alemania nazi, podemos ver el día de hoy, hubo libros quemados en algún pasaje de los 4 años del trumpismo. Sí. El mismo ataque al Capitolio fue un acto de fanatismo que completamente que en diferentes formas, pero la esencia sigue siendo la misma, esa, ¿no? El evitar la ortodoxia, ¿no? Exacto. El evitar el cambio de ideología, que digo, en Estados Unidos el cambio de ideología es mínimo, pero bueno, podemos hacer un programa de eso, pero es cosa diferente. Definitivamente la lucha contra lo diferente, el miedo a lo diferente. Exactamente. Sí. Y pues bueno, hay muchos, como vieron, hay muchos temas de los cuales podemos seguir hablando, resaltando de esta novela y de esta historia en general. Humberto Eco es uno de los mejores, de los más grandes filósofos de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo para las cuestiones de creación literaria y comunicación. Podemos igual hablar mucho del tema, pero pues por hoy terminamos. Recuerden pues que este sigue siendo un proyecto universitario hecho por integrantes de la UACM. Recuerden también que pueden seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, YouTube, que es donde pueden escucharnos, también en Spotify y en iTunes. En todos los lados nos pueden encontrar como Subtextos Podcast. Síganos, compartan, comenten qué otros temas podemos hablar acerca de las películas que ya están. Tenemos más de 10 capítulos ya en línea, lo cual es algo choncho. Vamos a seguir hablando de mucho cine. Y pues bueno, te agradezco, Alex, por haber estado esta ocasión hablando de este tema. Muchas gracias a ti. Esperamos estar en otros momentos hablando de más cine. Y pues bueno, sigan viendo cine, sigan cultivando este amor al séptimo arte y al arte en general. Pues porque ya ven que no es solo el cine por el cine, sino podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, nos vemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.